Veamos otros ejercicios de separación de variables. Entonces, para ampliar un poco nuestra práctica, vamos a hacer la ecuación diferencial e a la 2y menos y coseno en x por la diferencial en y con respecto a x, y esto es igual a e a la y seno de 2x. Debemos separar las variables. Entonces, para separar las variables, empecemos paso a paso y separamos primero el diferencial que está dividiendo. Debe de pasar del otro lado multiplicando. Entonces, a la y menos y coseno de x, y el diferencial en y esto es igual a e a la y seno de 2x diferencial en x. Ahora separamos las variables transponiendo términos, juntamos las y como e a la y está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo, y el coseno de x que está también multiplicando pasaría al otro dividiendo. Por lo tanto, escribiríamos que tenemos e a la 2y menos y sobre e a la y por el diferencial en y es igual a seno de 2x sobre coseno de x por el diferencial en x. Y pasamos e a la y por ley de exponentes como e a la menos y, que va a multiplicar a e a la 2y menos y diferencial en y. Y en el otro término aplicamos identidades trigonométricas, recordando que tenemos la identidad que el seno de 2a es igual a 2 coseno de a seno de a. Entonces le aplicamos la identidad trigonométrica y por lo tanto tendríamos 2 coseno de x seno de x, 2 coseno de x seno de x sobre coseno de x por el diferencial en x. Y entonces si realizamos la multiplicación e a la menos y por e a la 2y, nos va a dar e a la y menos y e a la menos y. Recordad que cuando multiplicamos sumamos exponentes. Y del otro lado simplificamos coseno sobre coseno, nos da 1, y 1 por 2 seno de x. Entonces escribimos 2 seno de x, 2 seno de x diferencial en x. Y ahora lo que continúa es ya separadas las variables. Recuerden que ahora es integrar. Por lo tanto, integrando, tendríamos que es la integral de e a la y menos y e a la menos y con respecto a y es igual a la integral de 2 seno de x con respecto a x. Bien, y tenemos la integral de e a la y es e a la y. Entonces escribimos e a la y menos la integral de y e a la menos y. Vamos a y e a la menos y. Aquí alternamos signos, menos, derivamos y es 1, integramos e a la menos y menos e a la menos y. Alternamos signo, más, derivamos 1 es 0, integramos menos e a la menos y nos da e a la menos y.
Y entonces siguiendo las flechas o siguiendo las líneas horizontal, diagonal, nuestro resultado debe ser de esa integración menos, y tendremos que es menos y por menos e a la menos y, tendremos más e a la menos y, entonces tenemos más y e a la menos y, más y e a la menos y. Y en el otro resultado, en la otra en línea, tenemos menos por más, tenemos menos e a la menos y. Entonces escribimos menos e a la menos y. Y ese es el resultado de nuestra integración. Del otro lado, la integral del seno es menos coseno y tenemos un 2. Entonces tenemos menos 2 coseno de x más nuestra constante de integración. Extraemos los signos y entonces escribimos que es e a la y menos y e a la menos y más e a la menos y es igual a, y borramos nuestro recordatorio, esto es igual a menos 2 coseno de x más c. Y este es el resultado de nuestra ecuación diferencial que integramos mediante separación de variables. Pasamos a otro ejercicio, pero antes de pasar al ejercicio necesitamos despejar nuestra área de trabajo. Entonces despejamos nuestra área de trabajo y vamos a realizar ahora la ecuación diferencial. Escribimos diferencial en y con respecto a x es igual a xy más 2y menos x menos 2 sobre xy menos 3y más x menos 3. Y tenemos que separar las variables. Para separar las variables vamos a factorizar por agrupación, es decir, vamos a agrupar adecuadamente. Entonces nuestros conocimientos del álgebra nos lo dirán, vamos a agrupar adecuadamente. En este caso yo puedo agrupar estos términos y puedo agrupar estos términos. Pero al agrupar esos términos, como me quedó un signo menos afuera, quiere decir que el signo que está dentro lo tengo que cambiar y ese se volvió más. Agrupo abajo también, agrupamos adecuadamente y en este caso x menos 3 quedó con signo más, ahí no es necesario cambiar el signo. Bien, ahora factorizamos cada uno de esos términos por factor común de y de x y vemos que tenemos el factor común en la primera agrupación, el factor común es y, entonces escribimos y que multiplica a x más 2 menos x más 2. Todo está sobre, y también ahí factorizamos una y que también es factor común en la primera agrupación. Entonces escribimos y por x menos 3 más x menos 3. Y ahora si observamos, tenemos arriba, en el numerador tenemos un factor común que es x más 2 y en el denominador tenemos otro factor común que es x menos 3. Por lo tanto, seguimos factorizando y el factor común en este caso es x más 2 para el primero, este es mi factor común,
y ese factor común se va a estar multiplicando por los coeficientes que tiene cada uno de ellos, que en el primer caso es y en el otro es menos 1. Entonces escribimos y menos 1. X menos 3 y que se está multiplicando por los coeficientes de cada uno de esos factores, que en el primer caso es y en el otro es 1, entonces y más 1. Ya tenemos factorizado y podemos ahora de esa factorización separar las variables. ¿Cómo separamos las variables? Bien, las variables las podemos separar. Recuerden que lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que esté multiplicando pasa dividiendo, y en este caso de x va a pasar multiplicando y entonces las x no se van a mover, pero las y sí se van a mover porque una está multiplicando y otra está dividiendo. Entonces separando variables, separando las variables, así abreviado lo dejamos, tendríamos que y más 1, que está dividiendo en el lado derecho, pasa multiplicando al izquierdo, y más 1 sobre y menos 1, diferencial en y, es igual a las x no se mueven, x más 2 sobre x menos 3 con respecto a x. Y ya separamos las variables. Ahora el siguiente proceso es realizar la integración. Entonces vamos a integrar, y dice vamos a integrar la integral de y más 1 sobre y menos 1 con el diferencial en y debe ser igual a la integral de x más 2 sobre x menos 3 con respecto a x. Y para realizar esa integración podemos usar la división polinomial o podemos completar en términos de y menos 1. Vamos a usar en términos de y menos 1. Les recuerdo, también se puede hacer por división polinomial, pero en este caso está muy sencillo hacer esa expansión en y menos 1. Entonces vamos a escribir y menos 1 más 1 y lo pongo en un corchete, y si todos estamos de acuerdo, y menos 1 más 1 sigue siendo y, ¿sí? Menos 1 más 1 es 0, sigue siendo y. Y el 1 que tenemos aquí arriba lo ponemos aquí más 1. Y todo está sobre y menos 1 con respecto a y. Hacemos lo mismo en el otro término, pero ahora en términos de x menos 3. Y esa x que tenemos aquí arriba la expresamos en términos de x menos 3. Entonces vamos a expresarla en términos de x menos 3 y escribiríamos x menos 3 más 3 sigue siendo x. Lo encerramos en un corchete para que no nos perdamos, y fuera del corchete va el más 2. Y abajo tenemos x menos 3 con respecto a x. Y ahora imaginariamente vamos a dividir términos. Tendremos aquí y menos 1 más 2. ¿Sí? Tendremos aquí y menos 1 y el 1 del corchete más el 1 que está afuera, más 2 sobre y menos 1 con respecto a y. Y del otro lado tendremos x menos 3 y el 3 que está dentro del corchete más el 2 que está afuera, tendríamos 5 sobre x menos 3 con respecto a x. Y ahora si dividimos, tendremos y menos 1 sobre y menos 1 nos va a dar 1 más 2
sobre y menos 1 con respecto a y del otro lado tendremos x menos 3 sobre x menos 3 tendríamos 1 más 5 sobre x menos 3 con respecto a x. Realizando la integración, la integral de 1 con respecto a y va a ser y la integral de 2 sobre y menos 1, 2 logaritmo de y menos 1, y del otro lado la integral de 1 con respecto a x debe ser x más 5 logaritmo de x menos 3 más una constante. Y ahora juntamos logaritmos de un solo lado aplicándole las propiedades de los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo de y menos 1 a la 2, juntamos logaritmos, logaritmo de y menos 1 al cuadrado, y el otro logaritmo que está a la derecha lo pasamos con el signo cambiado y con el exponente ya de una vez aplicado, menos logaritmo de x menos 3 a la 5. Y pasamos la y del otro lado, entonces nos va a quedar x menos y más c. Continuando con las propiedades logarítmicas, continuando con las propiedades de los logaritmos, tendremos logaritmo de a sobre b. Entonces tendremos logaritmo de a sobre b. Voy a borrar del otro lado para que continuemos. Y aplicando propiedades logarítmicas tendríamos el logaritmo de y menos 1 a la 2, y menos 1, y menos 1, vamos a hacer un poco más pequeño ese 1, y menos 1 a la 2 sobre x menos 3 a la 5. Y esto es igual a x menos y más c. Pero le aplicamos la exponencial, entonces es como si escribiéramos aquí una e. Entonces por la exponencial, que nos dice que e a la logaritmo, o e a la logaritmo, ese logaritmo, entonces la exponencial nos dice e a la logaritmo de u es igual a u. Entonces si nosotros escribimos todo eso como exponencial, escribiríamos e a la logaritmo de y menos 1 al cuadrado sobre x menos 3x sobre x menos 3 a la 5. Y del otro lado también aplicamos logaritmos, digo exponencial, y escribimos e a la x menos y más c. Entonces por exponencial nos queda que el logaritmo de u es igual a u. Entonces nos queda y menos 1. Voy a borrar del otro lado para que podamos escribir cuadrado. Escribimos. Entonces, por la exponencial nos quedó y menos 1, ya no son barras de valor absoluto porque ya no es logaritmo, y menos 1 al cuadrado sobre x menos 3
a la 5 y este es igual a e a la x menos y por e a la c, e a la x menos y por e a la c, pero e a la c es c, entonces tendremos y menos 1 al cuadrado sobre x menos 3 a la 5, y esto va a ser igual a c por e a la x menos y. Y este es el resultado de nuestra ecuación diferencial, que empezamos por aplicar factorizaciones para poder llegar a la separación de variables.